Shalom Aleichem. Estamos aquí en las clases de todos los miércoles. Kashrut, una dieta para el alma. El shiur de hoy va dedicado a la elevación de la Neshama de Tov Ben David. Y hoy estamos a 4 de Iyar. Ayer fue el día 18 de la cuenta del Omer. 11 de mayo. Estamos en el capítulo número 17. Estamos en Melijá, salado de carnes y aves. Dice, la Torá reitera una y otra vez la prohibición de consumir sangre, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he mandado poner sobre el altar para expiar por vuestras almas, pues la sangre es la expiación por la vida. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco el extranjero que mora entre vosotros la ha de comer. Esto está en Vayikra, Levíticos 17, 11 y 12, 13, 17, Devarim 12, 23 al 24, como así también el capítulo 16, al anterior. Y antes de seguir, vamos a dar las gracias a los internautas que nos escuchan por los YouTubes en Estados Unidos, México, Chipre, España, Colombia, Israel, Panamá, Italia, República Dominicana, Brasil, India, Chile, Japón, Pakistán, el Reino Unido, Nicaragua, Sri Lanka, Arabia Saudita, Alemania, Argentina, Venezuela, Vietnam, Malasia y Paraguay. Wow, sigue sumándose gente a los YouTube. Esta prohibición incluye la sangre que eventualmente se pueda encontrar en la superficie de la carne o en su interior. Por ello existe la obligación de realizar la melijá, es decir, salar las carnes y las aves de una manera especial determinada por la halajá, para remover efectivamente la sangre. Toda carne que usted no compre en un mercado que no sea kasher, la carne no es kosher. No le hicieron el proceso de melijá, 100% seguro, no importa si es prime rib o si es bistec de primera, filet mignon, no importa. Si no está con una ashkajá, con una supervisión rabínica, no le hicieron melijá, por ende está comiendo sangre y está transgrediendo una provisión de la Torá, no de los rabinos, de la Torá, comer sangre. Está comiendo sangre 100%, si come carne que no es comprada en un lugar que sea kasher. La carne que venden en cualquier tienda que no sea kasher tiene sangre. En primera, el animal no es kasher, no fue matado de una manera kasher, no fue hecho el proceso, ya ahí queda descartado para consumo de un judío. Y encima de todo esto, que el animal no es kasher, porque no fue ejecutado de la manera que se hace la shejitá, matar el animal, no se le hizo el proceso de melijá, que es el salado de la carne. Y ahora vamos a ver qué es el salado de la carne. Esta debe ser lavada y puesta en remojo en agua al tiempo y posteriormente salada. La melijá, o como se dice en Yiddish, kosher mahan, esto está en hacer kasher y hace referencia al salado de la carne. Es un principio fundamental de la cocina judía y por ello es elemental saber cómo se realiza este proceso. Shulchan Aruch, Yordea 69-78. Esto, Shabbat, es muy importante para la conversión. Muy importante para la conversión. Si no sabe de esto, no van a hacer conversión. Tiene que saber Shabbat, 100% Shabbat, las reglas de Shabbat, las reglas de la dieta kasher, incluyendo lo que es la melijá, la cocina kasher, el salado. Vamos a ver ahora la mezcla de carne y leche. Bien importante en la vida judía. Son los pilares de la vida judía. ¿Cómo se sala? El proceso de melijá se divide en 3 etapas: el remojo, el salado, el lavado. El remojo. Para facilitar el salado de la carne, esta se debe poner en remojo. Esto quitará la sangre que eventualmente se encuentre en la superficie de la carne y también ablandará la carne, facilitando la salida de la sangre mediante la apertura de poros.
Cuando ponen la carne en remojo en agua, se ablanda un poco y abre los poros de la carne y sale la sangre que está dentro metida. El agua debe estar a temperatura ambiente. El tiempo de remojo es de media hora y el agua debe cubrir toda la carne. Estoy haciendo un repaso hasta lo que estaba estudiando hacer. Lo primero que empecé fue eso. Circunstancias en forma excepcional. En determinadas circunstancias en forma excepcional bastará poner la carne en remojo menos tiempo. Por ejemplo, en vísperas de Shabbat, donde nos encontramos en una situación en que la comida no estará lista antes del encendido de las velas. Podemos, en este caso, en lugar de poner en remojo de la carne por media hora, limitarnos a lavarla y enjuagarla bien hasta verla limpia de sangre. Esto está en Jokma Adam 33. Ahora, este proceso es bueno conocerlo, pero cuando usted compra la carne en un mercado kasher, ya ese proceso está hecho. Usted puede llevar la carne de ahí al sartén, no hay ningún problema. Sí, solamente cuando la gente Esto es solo para conocimiento del proceso que lleva la carne kasher. Después del remojo, la carne debe ser revisada para verificar que no haya quedado sangre adherida a su superficie, o como el caso de las aves, algún coágulo de sangre puede haber quedado en su interior. Asimismo, si después de haber estado en remojo se cortó algún pedazo, debe lavarse el lugar del corte. Después si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Después de efectuar el remojo, porque esto es bien importante. Esta parte es bien importante. Después de efectuar el remojo, debe realizarse el escurrido del agua, ya que la presencia de mucha agua durante el salado puede diluir la sal. Se debe evitar que la carne esté seca, ya que en ese caso la sal no se adhiere a la misma. Si la carne está seca, la sal no pega, se cae. El recipiente utilizado para el remojo debe ser exclusivo para el salado y no debe utilizarse en la preparación de los alimentos. La carne congelada no debe ser puesta en remojo. Esta se tiene que descongelar en forma natural. Solo en casos de una urgencia puede ponerse en agua tibia, pero no en agua caliente. Esto voy a explicar lo que dice el agua caliente. Otra posibilidad es que el agua que fue hervida en un recipiente se pase a un segundo y de este a un tercero. En términos halágicos, esto se llama kli shlishi, y en tercer recipiente, y en casos de urgencia se podrá colocar en él la carne congelada para facilitar su deshielo antes del sábado. También, si lo ponen en agua caliente, en mis trabajos de masguiach y de chef hace unos años atrás, iba a ponerlo, está congelado, voy a poner a descongelar rápido en agua caliente. Y me dijo el rabino, no por nada halágico, ni por nada que se fue a hacer treif la carne, sino porque el agua caliente, el agua caliente trae bacteria a la carne. Tiene que ponerse en agua fresca. Si usted pone pollo en agua caliente para congelarlo, está creando bacterias así. Sí, porque está subiendo la temperatura. Así, carne en agua caliente porque está congelada y quiere que se pone rápido, lo pone en agua caliente, se llena de bacterias así. Tiene que ser en agua al tiempo. Aparte que las aves de por sí tienen cantidad de... Se le meten El salado. La sal a utilizar debe ser más gruesa que la de mesa, y es la que definimos como sal gruesa de cocina de un volumen medio. A esto es lo que se llama, que las personas dicen, yo cocino con kosher salt. Estás cocinando con sal de salar animales. Sí. No es ninguna sal especial, ni la sal es kasher, la sal toda es kasher porque es sal. Sal es sal, es un cristal. Pero se le llama así porque es más gorda. Porque es la que se utiliza para salar los animales. Y las personas dicen, no, yo utilizo kosher salt. So what? La ponen en recetas y todo. La ponen en recetas y todo. Sala menos. Sí. Es menos salada que la otra. Pero igual. Pero no es nada especial. Simplemente la sal que se utiliza para salar los animales. Sofía. La sal se vierte cuidadosamente por todos lados de manera que cubra la superficie de la carne. Es necesario abrir las aves antes de salarlas y quitarle las partes internas. Si se halla un huevo en su interior, este también debe ser salado.
El salado de la carne se debe realizar en un lugar que permita que la sangre caiga libremente y que bajo ningún concepto ésta se concentre junto con la carne. Se ha acostumbrado a salar la carne sobre una tabla de madera o de plástico colocada en posición oblicua que permita que drene fácilmente. Como eso, sí. En caída, así como esto. La carne debe permanecer en sal por 1 hora. Sin embargo, en víspera de Shabbat, si se carece de tiempo necesario para que la comida sea preparada, o en caso de una inesperada visita para la cual debe prepararse la comida con suma rapidez, puede limitarse el tiempo de permanencia en sal a media hora. Obviamente, este proceder solo es permitido excepcionalmente. Hoy en día no vamos a hacer ningún otro tipo de... A no ser que estemos en lugares como Que tú hayas que haya matado- un shohet que te lo haya matado ahí, entonces ellos se encargan de O hacerlo. en un país donde no haya ese Un país proceso donde no haya este industrial. proceso industrial como aquí, puede ser. Hay autoridades que opinan que en estos casos puede reducirse el tiempo a 24 minutos, e inclusive hay una postura que habla de 18 minutos de salado, en un momento realmente extremo. Hasidim nunca van a hacerlo. No. 1 hora. 1 hora. Si se desea salar varios pedazos de carne, no hay inconveniente en disponerlos uno sobre el otro. También pueden salarse cuartos enteros sin ninguna necesidad de dividir la carne en cortes más pequeños. La única exigencia es que la sal sea desparramada por todos los lados de la superficie del corte. La carne puede estar en sal por más de 1 hora, pero no se permite que permanezca en sal por más de 12 horas. O sea que tú no puedes adobar y guardar. Exacto. Porque ahí se está cocinando. Ujú. Ni con limón, ni con sal. Ni nada. Con limón menos. Ahora vamos a ver después. Sí, el limón cocido. El lavado. La sal saturada por la sangre absorbida debe ser retirada y la carne tiene que lavarse 3 veces. La manera más recomendable para hacerlo es hacer un primer enjuague con agua corriente. Posteriormente se introduce la carne salada en un recipiente de agua al tiempo y se lava ahí. Luego se retira, se derrama el agua, se limpia el recipiente y se llena nuevamente con agua al tiempo para volver a introducir la carne salada. Después de retirarla del recipiente, esta estará en condiciones de cocinarse de acuerdo a todas las normas de Kashrut. Toda casa que quiera cumplir con las normas de Kashrut para efectuar la melijá deberá contar con un recipiente para el remojo de la carne, específicamente para eso, una tabla para colocar sobre ella la carne para su salado, un recipiente para remover y lavar la sal con la cual se efectuó la melijá. Es importante evitar que la sangre que se remueve con el salado llegue al lavabo kasher. Por lo tanto, se recomienda en un caso de efectuar la melijá en este lavabo dejar un poco de agua concentrada en él para que la sangre drenada no entre en contacto directo con el mismo. Los animales de mar también se sigue ese tipo No, de... no. El pez no hace falta hacerle No, ningún salado. no, El pez lo puedes pescar y comértelo crudo. Y la ballena y todas esas cosas. Ballena Eso no no es se un come. pez, es un mamífero. Por eso. Es un animal. No, 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 kasher. No es kasher. No. Solamente del mar. Solamente el animales mar lo con que tenga aletas escamas y aletas. No, That's es cierto, cierto. Sí, porque si no son, porque son mamíferos. Sí. Son los únicos mamíferos te los da específicamente. Ujú. Dice la cabra, la vaca, La gacela. la gacela, Sí, incluso la jirafa. mira, Pero el búfalo. del mar solamente peces que tengan escamas y aletas. De agua. Especifica. El agua. Río, mar, Río, mar. Sí, demasiado. tanque, lo que sea. En Israel y en México, como en muchos lugares del mundo, hay carnicerías que, contando con estricta supervisión rabínica, venden carnes y aves a las cuales ya se les ha sido realizada la melijá. En este caso, indudablemente no es necesario repetir el proceso de melijá. El consumidor en el momento de la compra debe verificar que la melijá ya se ha realizado. Ujú. Aquí en México, en Israel, Canadá, Ya están hechos. ya está hecho. Argentina, posiblemente. Argentina posiblemente. Mm. Bueno, sí. Carne asada. El asado de carnes y aves es obligatorio cuando éstas se desean comer cocidas, fritas o asadas en un recipiente, en la estufa o el horno. Sin embargo, si se desea preparar la carne en un asador o parrilla,
donde la carne esté en contacto directo con el fuego. Dice, respecto a un asador o grill eléctrico, se debe consultar a una autoridad rabínica competente, ya que las opiniones al respecto están divididas. Mm, ¿Cómo se puede usar entonces? Hay que consultar con Ok. directo con el fuego, ya sea que éste provenga del gas, del carbón, de la madera o incluso de un anillo eléctrico. En estos casos no es necesario efectuar la melijá, ya que el poder del fuego extrae toda la sangre. Eso normalmente le hace al hígado Al hígado. tú sabes, entonces rostizado. como un George Foreman, tú dices, que es como un grill, eso que el anillo eso son es una Es una resistencia. resistencia, el anillo es una resistencia. Como El George Foreman ese, la la cosita olla esa. esa que parece un... No, la que es como una parecita así que tú abres, que Sí, pero eso está metal, ya Son está el discos. metal y por debajo es que como está parecido, la sí, resistencia. pero tú lo puedes meter ahí adentro hamburger y esas cosas. Pero es una plancha. Ah, ya. Que es como una plancha, como Sí, dos pero planchas no que es se un grill. cierran. Ajá, Es una Sí, plancha. no, el grill es porque drena la sangre de ahí. una para abajo. Sí, drena la sangre. Pero Este el, no, este es cerrado completo. pero al hígado, Ya, al hígado no, o sea, lo rostiza y se le va toda la sangre. el hígado casi que lo tienes que quemar. Ujú. Mm. Ahora vamos a hablar del hígado. Es muy vascular. El hígado. Todo lo que hemos explicado anteriormente es correcto para casi todas las partes del animal o de aves. Sin embargo, el hígado contiene gran cantidad de sangre, misma que no se puede extraer, que no puede extraerse a través de la melija, del salado. La única posibilidad de consumirlo es a través de su asado en contacto directo con el fuego, ya que este tiene mayor poder que la sal para extraer la sangre. La única manera de comer hígado es asado. Como- El que venden en las tiendas ya está Preasado. rostizado. Rostizado. Sí, la pastica. No, el hígado también. Y ya después lo puedes Sí. cocinar como tú quieras. Lo Sí. puedes hacer bistec o lo que tú quieras. Después de haber asado el hígado, este se podrá consumir inmediatamente. Está permitido cocinar o freír el hígado después de haberlo asado. Ujú. En este caso, no es necesario asar totalmente el hígado, sino solo hasta que se llegue al punto de ser raúi leagilá, es decir, que ya está en condición de ser consumido. No solo el hígado, después de ser asado, podrá ser cocido o frito, sino también con toda carne o ave que no se le ha hecho la melijá previamente, podrá efectuarse el mismo proceso. Mm, No sé, puedo ponerle un Fuega candela. la que fuega, lo rostiza, suelta toda la sangre, el fuego extrae la sangre, después la puedes comer como quieras. mm. Sí, como un pincho pasando por ahí por arriba de la... Entonces, si no está hecha el ave, si no la, y tienes que comprar entonces ahí en el de esos coches, ¿no? Pero si no la compras, tú dices que la puedes poner en candela, no entiendo. Es un caso que lo hagas tú mismo en tu casa, ¿no? Digo yo. Si tú matas el Si yo ave, mato el animal en mi casa, No puedes matarlo, no puedo matarlo porque no sé. no porque no sabes la de eso. no Pero soy. no es sujeto, no puedes matarlo. Y en si la lo casa. compro ya muerto en la tienda, y Ya para sé. sacarle la sangre, tampoco. eso en Porque caso que, no por hicieron ejemplo, No dice una cita. en caso que el showhead lo mate, lo puede poner él mismo en el, o sea, inmediatamente se puede poner Eso en se la hace candela. automáticamente muerto el animal. Sí. En ningún lugar hacen eso. Eso en caso que lo estén haciendo el proceso, alternativas por proceso. El primer paso para hacer kasher un hígado entero es cortarlo en trozos o hacerle un corte a lo largo y a lo ancho para permitir el libre drenaje de la sangre. Posteriormente debe lavar el trozo de hígado para remover la sangre que se encuentra en su superficie. Después de ello se coloca sobre la parrilla y se lo rocía con un poco de sal. Reiteramos, el asado del hígado es exclusivamente a través del contacto directo con el fuego, por lo tanto está absolutamente prohibido envolverlo en papel metalizado. La sangre que drena el hígado durante su asado, así como también la sangre que no se le ha efectuado la melijá, no solo está prohibida, sino que ella afecta a todo utensilio que toca y lo inhibe de ser usado como kasher. Mm, Todo lo que tocó esa sangre ya no puedes cocinar sí, más nada. entonces, ¿cómo la pasas Con por el plástico, grill? me imagino, o pocas pinzas plásticas para O solamente para eso. O sea, un grill para el hígado nada más. Efectuando la
Por lo tanto, todo recipiente sobre el cual haya caído la sangre durante el asado será considerado taref, no kasher. Hay quien ha acostumbrado a cubrir el utensilio que recibe la sangre que drena con un papel aluminio. Creemos que lo más práctico es utilizar un refractario exclusivo para ello o en su defecto utilizar una fuente descartable de papel aluminio. Ya. Sí, que lo puedes Sí, botar. o un Pyrex de esos de cristal, o una de esas, una Ve el bandeja que se capítulo bota. 27, Ya. Esher Keilim. Y el mismo grill después le das candela y flash. Sí. Por ese mismo motivo, no se debe asar hígado junto con carne o con verduras y no se debe dejar junto con el hígado que se encuentra en proceso de asado otros hígados que no fueron asados en absoluto. Matzik Berajá 73:15. Los askenazim acostumbran a lavar el hígado después de su asado con el objeto de remover la sal saturada de sangre. Los sefardim no lo hacen, aunque hay diversas opiniones al respecto, por ello, ante la duda, debe consultarse con un rabino. En caso, depende de la costumbre que siga. Simplemente eso, depende de la costumbre que siga, sefardim o askenazim. En caso de que en caso de que el hígado durante su asado fue cortado con un cuchillo, este utensilio deberá pasar el proceso de libum. Ver capítulo 27, Hedsher. Después estudiaremos lo que es libum. El horno, estufa o microondas no son aptos para hacer al hígado, ya que su calor se asemeja al calor del fuego. Tampoco deben utilizar para asar el hígado los pequeños hornos eléctricos, ya que es imposible evitar que la sangre de la carne o el hígado salpique sus paredes. Se ha acostumbrado a utilizar parrillas exclusivas para el asado del hígado o carne sin melijá. Un barbecue. Sí, dale candela. Dale candela. Sí, un barbecue nada más para eso. O ver 72 horas. Estamos en la página 107. En el periodo de los Geonim, 589 a 1038 de la era común, surgió una gran discusión respecto al estatus de la carne que no fue salada dentro de los tres días, 72 horas, de efectuada la shejitá. Después que mataban al animal, lo dejaban más de 3 días. El planteamiento considerado fue que carnes o aves a los cuales no se les hizo la melijá, el salado, ni fueron puestas en remojo o lavadas durante ese tiempo, no se podrá efectuar el salado ritual posterior de las mismas, ya que los vasos capilares se endurecieron y la sangre no podrá ser drenada mediante la melijá, sino exclusivamente a través del calor del fuego. Por ello, si transcurrieron más de 72 horas desde la shejitá y esa carne o ave no fue salada, será considerada over, pasada, y solo podrá ser consumida después de haber sido asada. Ya no hay chance de hacerle melijá, Oh, pero existe de la posibilidad salarla. Se puede Hay que comer, asarla, pero sin asada, dándole candela. porque ya las bacterias se endurecieron. Sí, digo monte a los animales. Suponiendo que por los motivos que fuera la carne no ha sido salada, pero antes que transcurra 72 horas desde el momento de la shejitá la carne fue lavada, ello permitirá contar otras 72 horas hasta que sea considerada over. Eso es un matadero kasher. Se Es mantiene, un matadero no kasher, que no se queda 72 horas, se quedan se mantiene blando. congeladas. Sí, incluso dicen que la carne está mejor después de no sé cuánto tiempo. Sí, que se claro, se queda te ahí. marinó en su propia sangre y en su orina y Se todo. chupó. Teóricamente, este proceso de lavado puede ser repetido todas las veces que se necesite, aunque hay quienes se abstienen de salar carne que fue lavada dentro de las 72 horas, pero su melijá realizada pasados los 3 días. Si la carne fue declarada over, ya que pasaron más de 72 horas desde su shejitá, solo podrá comerse asada. Esta carne no podrá cocinarse o freírse después de haberse asado. Esto está en Pitjei Teshuvah. No es como el hígado. No es como digo. En este caso, solo dándole candela. Y comiéndote la asada no puedes. Sí, Solamente comiéndote la asada. asado. No puedes. En las últimas décadas surgió la pregunta respecto al estatus de la carne congelada. Hay quienes consideran que se le debe atribuir
la ley de Ober, y por lo tanto, si han transcurrido 72 horas desde su shejitá, no se podrá efectuar la melijá, y hay quien opina que durante todo el tiempo que ésta permanece congelada, se la considera como si hubiera estado fresca. Ujú. Según esta opinión, la sangre no se saca en el interior de la carne, ni de modo que al descongelarse podrá ser efectuada la melijá, igual que con la carne fresca. Esto está en 140 y vamos a ver la explicación que dice. También hay quienes prohíben la carne por completo, ya que sostienen que si la sangre no se seca, al congelarse es como si estuviera la carne en agua, siendo preferible no congelarla en absoluto sin salarla. Ver Shut y Grot Moshe, Yoredea 27-28 y segunda parte 21 y Shut y Ashif Moshe, en nombre de Hagrish, Eliashif, quien opina, Eliashif, nada más y nada menos, quien opina que no hay que permitir el congelamiento de carne sin haberla salado anteriormente, especialmente si se desea cocinarla posteriormente. Yavía Omer 2, Yordea 4 y Shut Orjot Yosher 2, Yordea 3 permiten congelar la carne incluso si se desea salarla después de descongelarla para cocinarla. Aquellos que prohíben el salado posterior de la carne que fue congelada sostienen que existe la posibilidad de que durante su traslado ésta se haya descongelado. Y según los expertos, para ser considerada congelada la carne tiene que estar en una temperatura de no menos de 12 grados todo el tiempo hasta su eventual salado. Complicado. O sea que salar y después congelar. Sí, Salar y después congelar. el miedo es que se rompa la cadena del frío. Por si se comienza a descongelar. O la cadena de cachú y frío. Sí. Basar Bejalaf está interesante. Ujú. Esta tomó tiempo, pero no quisiera irme sin dejar el Basar Bejalaf. Ujú. Esto es carne y leche. Es importante. O dejarla para cuando estén todos. Puedes hablar en general. Repasamos. Y ya, después vamos específico. O empezamos y después Una introducción, ¿no tiene una introducción? y la semana que viene empezamos de nuevo y terminamos. Está bien largo. No me gustaría que se perdieran esto las demás personas. Capítulo 28, Basar Bejalaf, separación de carne y leche. Dice la Torá, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto está en Shmot 4.26 y Devarim 14.21. En 3 oportunidades reitera la Torá esta prohibición. 3 veces dice la Torá que no puedes hacer esto. No puedes cocinar carne y leche juntas. De la cual nuestros sabios infieren que la intención divina es ingerir a los hijos de Israel de cocinar, bishul, que es cocinar, comer, que es agilá, y tener beneficio alguno, que es haná, de este acto. No se puede tener ni siquiera beneficio de este acto. No se puede vender cheeseburgers, por ejemplo. Aunque tú no los comas, no puedes vender Ese tipo de mercancía. no puedes vender un cheeseburger, no puedes vender carne y leche mezcladas juntas, no puedes ni siquiera Una tener lasaña, ninguna nada. lasaña, no puedes tener ningún beneficio de eso. Ni comértelo, ni tener beneficio de él. O sea, no puedes ni cocinarlo, ni comértelo, ni tener beneficio de eso. Ni que comercial. Ni No puedes ser comercial. dueño de una franquicia. No puedes ser un dueño de una franquicia de McDonald's, no puedes ser dueño de una franquicia de Burger King, no puedes ser dueño de ningún tipo de esa franquicia. Más la referencia no se limita al Gedí, cabrito, sino a lo que el texto llama behimá y que hemos definido como animales domésticos que se crían para consumo de su carne o sus derivados, para diferenciar de la hayá, que son los animales salvajes, que no se crían para consumo de su carne o derivados. O sea, la prohibición bíblica es respecto a toda clase proveniente de una behimá, o sea, animal de corral, más no de una hayá o una ave. 143. Esto es
La literatura rabínica extendió la prohibición también a ellos, y aunque hay diferencia desde el punto de vista del halajá entre unos y otros, popularmente todos llaman a los diferentes tipos de carne, carne. Ujú. O sea, la prohibición de la Torá llegaba hasta los animales de corral. Hoy en día los rabinos dijeron, no aves y no animales salvajes. Ujú. Pez, algunos sí, otros no, pero el no es por motivos de salud, De no salud, por motivos exacto. halágicos. El pez con Sí, por eso Entonces la se gente que puede, come lox los con... sefardíes no se puede comen me- lox con queso, crema. por eso hay algunos que sí se mezclan con pescado con leche. Los ashkenazim sí Los comen lox ashkenazim. con queso crema. Sí, O sea, vamos. sí, Rico. Los sefardíes no lo hacen por motivos de de salud, salud. no por motivos halágicos. Por la oxidación del hierro. Ujú, probablemente. También Del cuando, fósforo. también cuando el versículo dice en la leche de su madre, no es justamente de su madre, sino toda aquella leche que proviene de un animal puro. Cuando la Torá prohíbe cocinar bishul, que es bishul, carne con leche, lo determina aún cuando uno mismo no tiene intención de comer esa comida. El mero hecho de cocinar carne con leche está prohibido. O sea, Sí, no puedes preparar un la cheeseburger. prohibición es de no solamente de comer, No sino de sino de hacerlo. mezclarla. cocinarlo, De de hacerlo. mezclarlo. Claro. O en el mismo recipiente que cocinas carne, también cocinas leche, estás cocinando carne con leche. Y es Claro, prohibición de la porque Torá. Está prohibido por la Torá. sí, por eso es que tiene que tener dos tipos Dos tipos de... A no ser que de caldero. pueda servir la misma carne que leche en una vajilla de cristal. Pero es que hoy en día Para los casi sefarditas, nadie- yo para los sefarditas puedes casi usar nadie una, cocina puedes leche. usar una, Yo compro las cosas hechas, un dulce de leche o algo. La leche es un vaso y tú hombre la región. No, Sí, pero por ejemplo, hay platos que se hacen con leche. hay cosas que vienen mezcladas con leche. Por ejemplo, en donde compras el dulce, el cocinero que hace eso, en el mismo plato que cocina el dulce, cocina un bistec. ¿Verdad? Estás comiendo carne con leche. No, yo digo, Y las comprarla leches así en el vegetales. mercado. Si Y tú la- quieres comer algo con leche, es un dulce, yo lo compro hecho. Yo no voy a hacer eso en mi vida. Sí, pero igual, por ejemplo, no puedes ese comerlo en un mercado. plato en que ya comiste previamente carne, por ejemplo. Si tú tienes una dulcera, No, porque el dulce es para pozolitos así. sí, pero si Y lo la traes carne es para plato. correcto, pero si tú, Es normal. imagínate tú que tú vas a servirlo en la mesa y lo sirves en un plato que ya Ah, sí. alguna vez comiste carne, estás y mezclando. hay dos provisiones distintas. Una es cocinarla y otra es comerte la leche después de haber consumido la carne cierta cantidad de tiempo después. Ajá. Y la leche que es vegetal, tampoco se puede mezclar. No, eso sí, eso no hay problema con Por eso. ejemplo, Soya. leche de coco, Leche de almendra y esa cosas. sí la No, puedes eso mezclar no hay con carne. problema porque eso Ah, bueno. Para cocinar con eso carne. es parf, eso no es... Entonces, Sí, porque eso es leche y carne. parf. Ujú. Eso se dice leche, Dice que pero no se debe hacer en público porque nadie sabe distinguir si es leche de Exacto. carne, si es leche de Iba a peso. decir, sí, mira, de No sé coco, si sí. está comiendo leche con carne. sí, A no ser que lo anuncie. A no ser que lo anuncie. Esto es un flan hecho con leche de coco. O por ejemplo, el arroz que lo haces con leche de coco y lo comes con carne. Pero lo tienes que decir también, me imagino. Muchas, hay muchos que son bien Sí. Sí, claro. con ese tipo. Está bien, pero Te digo que en la vajilla de cristal puedes servir una vez uno, una vez otro. No el juntos. cristal no absorbe. Exacto. El cristal no absorbe nada. Ujú. Pero la vajilla de China, que tiene Sí, todas la las casas, cerámica Es esa. la más- cerámica es sí absorbe porosa, todo. es porosa y lo absorbe. Sí, Los mejores platos se usan. exacto. Lo botas todo ya. Ya, botas todo. Y los Y en una niños. mesa no puedes tener, por ejemplo, leche y carne al mismo tiempo tampoco. Ujú. Estamos aprendiendo, por eso estamos aprendiendo. Y en la meseta, cuando picas carne, tampoco puedes poner leche ahí. Por eso tienes divisiones en la cocina. O Eso puedes te- usar papel metálico. Bueno, queso es lo que se picaría en este caso, ¿no? Sí, sí, picar un Una trozo tabla de- para leche y una tabla para carne, una tabla para parve. Exacto. Ya. No es tan difícil lo que es. No. Cuestión de costumbre. No, pero bueno, aquí las mesetas no, pero porque la meseta Igual que para, es piedra a piedra, la gente igual pica para, sobre la meseta. para fregar también. Ajá, un zinc para cada Ahí- cosa. No, sí, está dividido el zinc, Ajá, carne y carne leche. Pero digo, para fregar en La lavar los esponja. platos, las esponjas, Son diferentes.
Casi siempre te venden las tres. Tienes una azul, una verde y una roja. Ujú. Azul es leche, la verde es par y la roja es Y la carne. roja. Ujú. Y los gabinetes también separados. Y los gabinetes separados y el refrigerador también dividido, una leche para carne y una para leche. Y si tienes dos refrigeradores, Y mejor. si tienes dos refrigeradores, Sí, mejor. coge el más chiquitico para la leche. Es complicado, pero se Sí, puede pero hacer. bueno, se puede hacer. Pero es mucho más fácil. Hoy en día que hace 10 años Oh, sí, atrás, sí, por sí, ejemplo. sí, sí. Bueno, antes años atrás no había ni carne. No, y la gente que tiene 10 chiquitos, que Hace tiene 10 que... 10 años atrás tú tenías que hacer ensalada de la carne tú mismo. Tú tienes que hacer todo ese proceso. Y Exacto. si no pasó el curso de. Ahí sí, siempre hay un modelo. Pero cuando Moisés y eso, ¿quién era el que era? Había un el modelo. que hacía las chequitas. Había un modelo. Había una persona, modelo. Había un shohet. shohet. Había un shohet que hacía la chequita. O varios shohet, o bastantes shohet. Como Eran tú millones de lees personas. La parasha ahí te dicen Tú no sacrificaron querías hacer el curso esto y de pusieron shohet. tal animal y más cual Pero animal y no eso sé fue qué. después que dieron la Torah a Moisés. Sí, todo esto es después de la Torah. Sí, sí. Antes de Torah no existía nada de eso. Todo esto está en la Torah. Antes de la Torah no existían esas leyes. Todo esto es después de la Torah. No era judío. Después del Sinaí es que vinieron todas estas leyes. Hukim, Mishpatim. Exacto. Y se está prohibido comer carne con leche que han sido cocinadas una con la otra, aun cuando esto fue el resultado de un error o de la casualidad. Supongamos que un trozo de carne cayó en una olla con leche caliente que está sobre el fuego, o si un judío las cocinó. En todas circunstancias está prohibido comerla. No solo está prohibido su consumo, sino también algún beneficio de esta carne o esa leche. Aún dársela a un perro está prohibido. Esto está en Jochma Adam 4.3, Pri Megadim, Yordea 87, Ver el Pidgei Teshuvah 94.2, que trae la opinión de Makor Jaim, que permite dárselo a un perro callejero. Wow. Si no hay que votar. Hay que botarlo. Esta situación se presenta cuando la carne y la leche fueron cocinadas juntas, pero no con la simple mezcla de estos productos. En este caso, la literatura rabínica prohibió comerlos en determinadas circunstancias y permitió cualquier beneficio que se pueda obtener. Cuando hablamos de cocinar carne y leche, nos referimos a una cocción que supera los 45 grados centígrados. La halajá define este nivel como yad soredet bo, cuando la mano Repele. o sea, cuando uno, debido al calor que emana de ese producto o objeto, retira su mano. Toda temperatura inferior a este grado se considerará frío y no será aceptado como nivel de cocción. La prohibición de mezclar carne y leche es un fundamento en la tradición judía, por lo cual toda casa que observa las normas de kashrut no solo se abstendrá de la mera mezcla de estos dos productos, sino que mantendrá 2 juegos de ollas, 2 tipos de vajilla y 2 juegos de cubiertos de estilos o color diferentes a efectos de distinguir entre ellos. Asimismo serán guardados en lugares separados. Pero, David, no, mira, las cucharas grandes, yo las cojo para acá. Y las chiquitas son las de leche y eso. No tengo que comprar dos de eso de Uno lo queso. separas antes Yo de... siempre la chiquita nunca como eso. La chiquita es para dulce, siempre es de Cuba. Pero tienes distintas Vale. gaveras. Distintas gaveras, todo el No, mundo yo junto. sé que eso sí hay que separarlo. Pero te digo, con un solo de eso que compre ya no, ¿verdad? Bueno, si quieres, sí. Sí. Porque yo las grandes yo no puedo Lo que no comer las puedes grandes. mezclar, ya no La las prohibición de mezclar carne y leche es un fundamento de la tradición judía, por lo cual toda casa que observe las normas de kashrut no solo se abstendrá de la mera mezcla de estos dos productos, sino que mantendrá 2 juegos de ollas, 2 tipos de vajilla y 2 juegos de cubiertos de estilos o color diferentes a efectos de distinguir entre ellos. Asimismo serán guardados en lugares separados. Ay, ay, ay. Hoy Son en 10 día por pesos 100 más. pesos, Son 10 pesos más. por 100 pesos tienes una No, no, vajilla sí. y tienes cacharro No, para eso una para- cosa y para eso otra. para- Vas a Ikea y te compras 2 huevos de baratísimo. plato Walmart. diferentes. O a Walmart. Anuncio Walmart. para... Que no sean los Kmart. mejores No, pero carteros. aquí son diferentes. Los Hay mejores unos carteros anaranjados y unos azules que son que... Sí, los tienes de distintos colores y un- todo. Un plástico, una de esos plásticos Y tienen todo, desde soperas hasta todo. que se guarda. ¿Gaveta?
o gabinete. Pero no la puedes decir, pero ¿El qué? tú dices donde se mete la cuchara normal. Tú tienes gabinete arriba y bastante gabinete. No, también te venden los sellitos que te dice leche y carne, y ya tú sabes, para que no te equivoques, le pones el sellito fuera de la gaveta, ¿entiendes? Y coges esta parte del cante para leche y un pedazo del cante del lado allá del zinc para carne. Y un gabinete le pones el sellito de carne y el otro de leche para que tú no te... Puesto en una cajita plástica donde que compré cada la cuchara, uno, los tenedores, otro, lo que es para la leche, todo eso. Está bien hecho eso, sí. Tiene que ser separado todo. Sí, O sea, todo lo de separado. carne en un lugar, lo de leche en un Todo lugar sí. y todo separado. Y Y lo pongo marcado. con el nombre también, porque Y marcado, sí. Sí, De todas formas, cuando hagan la conversión, tienen que botar Quitar todo eso y Bien comprar fácil. todo nuevo. Porque antes de eso se cocinó cualquier cosa con eso. Entonces, Exacto. y cosa que no era kasher. Entonces, Y los vasos de cristal, los vasos de cristal se pueden mantener tampoco. Incluso que tú hayas comprado todo caché y lo hayas hecho todo bien, no estaba apto para que lo consumieras después que pasaste por la conversión, porque antes de eso, tú no tenías obligación de hacerlo. Dice, yo estaba viendo el cabalista, dice que es mejor, es bueno antes de la convención como ya empezar a comer coche y todo, porque Claro. dice, porque de una vez vas a tener que hacerlo ese día. no por eso, dice que es como que, no sé, es algo bueno para el alma, no sé. Ahora que estás en el proceso. Estás en un proceso. Deberías hacerlo todo como dice, casi todo. Y el chaval lo observa y lo rompe en un momentico, haciendo algo. Teniendo la luz, Ajá. No te pases el fin de semana Cogiendo- entero viendo televisión. cogiendo un lápiz. cogiendo un lápiz, escribiendo un lápiz. Rompiendo un papelito. Si manejas, ya rompiste, chaval. Claro. Pero lo estás observando para que te acostumbres a... para Si que- manejas, ya rompiste, chaval. Ah, sí, maneja. Carne de pescado y leche. Hay quien opina que comer pescado con queso o algún producto lácteo afecta a la salud. Así opina el Beit Yosef y así dictamina el rabino Obadiah Yosef, Yehavé Da'at 6, aunque permite comer pescado con mantequilla. En virtud de este dictamen, los sefardim no comen pescado con lácteos. Los Ashkenazim no aceptaron tal provisión e inclusive atribuyeron a un error de imprenta del Darjei Moshe en Yordea 87. Así sostiene el Shah, el Taz y el Mani Abraham, Ora Haim 173. Esta es también la opinión del Hatan Sofer, Yordea 101. Pescado con mantequilla. Son fuertes los que opinan que sí se puede comer también. La cocina kasher y sus componentes. La cocina kasher y sus componentes. Una familia observante de la kashrut debe planear su casa para evitar transgredir estas normas. Como dijimos, gracias. Los utensilios de cocina serán también separados, el lavado y el secado de los mismos y hasta los repasadores, secadores a utilizar habrán de diferenciarse. Aquellos que se proponen a residir en una casa nueva deben prestar atención a la programación de la cocina y sus diversos componentes. En una casa que ya fue usada anteriormente debe chequearse si se cuidaron las leyes de kashrut o no, para saber cómo conducirse. En este caso es probable que sea necesario proceder a la cacherización de la cocina. ¿Cómo se cacheriza la cocina? Candela. Fuego, Candela con todo. fuego, Pero la meseta. fuego, pero ¿y agua qué? caliente. Agua caliente. Bien y La bien, meseta, bien. mientras no sea de Porque si es formica, formiga, se te despega. se despega, pero bueno, ¿Y qué le metes cloro? ¿No? Cloro. Cloro puede ser. cloro y agua caliente una vez. Pero ¿Y tiene que estar un rabino o puedes hacerlo tú mismo? Preferiblemente un rabino, Una para que te persona supervise. Para supervisar, sí, la esquinita. O un rabino, puede ser un más guía. Este es incompetente en la cosa. El zinc, le tienes que dar agua caliente al zinc. Sí. Y el fogón dejarlo encendido y el horno dejarlo encendido. El horno No, a la temperatura máxima. en el ciclo de Y el fogón lo dejas encendido también ahí para que Al máximo. al máximo. ¿y el barbecue?
al máximo. Máximo. Candela, no. Lo cierras y le pones al máximo la candela. ¿Qué tiempo lo dejas? Un ratito. De carbón, igual. Le pones carbón, le pones bastante carbón, bastante querosén para que coja bastante Queme ahí. llama Para que queme ahí. y lo cierras. Que irrita todo eso. Y la parrilla, Todas la las parrilla la cosas puedes que cambiar. sean- Y los, ¿cómo se llama? Los Pero- gabinetes también con agua caliente y esas cosas. La parrilla la puedes cambiar. Un tipo vende las parrillas, Sí. Y los quemadores barbecue, también. los quemadores y todo nuevo. Ya. Se aconseja programar los muebles de cocina destinados al almacenamiento de víveres y utensilios de cocina, de manera tal Los stickers. que se asegure una división apropiada entre los diferentes tipos de alimentos y vajilla, manteniendo su uso en forma fija y sin cambios. O sea, hoy no voy a coger este para leche, mañana lo voy a coger para carne, pasado lo voy a coger para O sea, a la derecha carne. la a la derecha izquierda- carne, a la izquierda leche, o viceversa, pero desde el primer día. Es preferible que la parte destinada a lácteos y la parte de carne se encuentren en los dos extremos de la cocina, cada parte cercana a la mesa correspondiente al uso lácteo y al uso de la carne respectivamente. Si hay un solo mueble de cocina, se aconseja destinar estantes y cajones para cada tipo de alimentos y vajillas, Ujú. poniendo especial énfasis en que no se mezclen entre sí los diversos utensilios. Es importante que estos puedan ser fácilmente distinguidos entre sí. Es apropiado tener dos secadores o bandejas metálicas de plástico para ponerla a secar la vajilla. Ujú. Si no existe la posibilidad de poner más que un solo secador, es necesario cuidarse de poner a secar utensilios completamente limpios. Sí, que tengan alguna de adherido de Cuando- carne o de leche. Cuando hablas de la mesa, por ejemplo, si tienes una sola mesa, le pones un mantel y ya lo puedes. No, no, estás hablando de los counters. Los cambios. El almacenamiento de las vajillas de pesas debe estar separado del resto de los utensilios y Ujú. vajillas de cocina, Es verdad. absteniéndose a poner junto a ellas alimentos o vajillas hametz, incluso de manera ocasional. O sea, ya esto es, hace 2 semanas atrás pasamos pesas, pasamos el Passover. No limpias. La vajilla de pesas es otra cosa diferente. Está guardada separada, solamente saca una sola vez al año. No se pone nada al lado de ella que tenga hametz o que haya tenido hametz. Hametz es que ha sido Levadura. levado. Mm. En la cocina kasher es aconsejable que haya 2 superficies de trabajo, tanto sea de mármol Ujú. o acero inoxidable separadas para lácteos y para carne. Si es posible, se las fija de los dos lados de la cocina o por lo menos de los 2 lados de la pileta o lavabo. Mayor comodidad brinda al que se le puede permitir tener otra superficie dedicada al uso con alimentos paros. Ujú. Una tercera. En caso que haya una sola superficie para el trabajo, elegirá usarla para lácteos o para carne, y para el otro tipo de alimentos se utilizará una cubierta impermeable de plástico, goma, PVC, formica, etc. Ujú. Venden las tablas blancas esas en Publix, en cualquier lado. Pones una para carne, una para... Son bien Sí, con grandes. distintos colores. Y ya. Coges un papel toalla, lo mojas un poco, lo humedeces, lo doblas y lo pones abajo y arriba le pones la tabla y no se mueve para nada. No, Se exacto. embroa ahí. Sí. Eso es. Sí, sí. Trabajé de chef. Ya tiene una experiencia. El que cocina sabe. Sí. Cuando se prepara un nuevo mármol o se separa uno ya existente, hay que tener cuidado que para darle brillo no se le unte con materiales sospechosos de contener grasas de origen animal. Si se le untó con algún tipo de grasa prohibida, hay que tratar de sacar este material limpiándolo con agua fría y a lo sumo con agua tibia, pero no con agua caliente para que el mármol no absorba el material prohibido. Si se coloca un utensilio caliente sobre una superficie de cocina no kasher húmeda y más aún una olla de carne caliente apoyada sobre una gota de leche, el utensilio necesita hagalá, mientras que el contenido queda permitido. Mm. Ver el capítulo 26, el Porque método es por fuera. de hacer kasher la mesa de cocina.
Si el lugar estaba seco, tanto el utensilio como el contenido quedan permitidos. Es adecuado poner en la cocina 2 lavabos separados, uno para el uso de carne y otro para el uso de productos lácteos. Si los lavabos están uno junto al otro, se sugiere hacer una separación entre ellos para evitar el pase de contenido de uno al otro. Si en la casa hay un solo lavabo, se debe usar en él como una red de plástico para apoyar los diversos utensilios, dedicándose a una a la vajilla de carne y a otra a la vajilla de leche. Esto está en Minhat Itzhak, parte 2, 100, y Grot Moshe, Yordea 1.42. ¿Y el pescado lo cortas como carne o como par? Par, Par. igual que huevo. Utensilios dedicados a cortar y pelar frutas y verduras deben ser separados de los de carne o de leche. Se sugiere mantener estos como par, neutro. Por lo tanto, se evitará que estén en contacto con carne o con lácteos, como así también con frutas o verduras cocidas, las ollas o refractarios de carne o leche. Es problemático cocinar sobre una misma hornilla o estufa comidas de lácteas y de carne, ya que puede darse con facilidad que llegue a ella el vapor de la comida o la posibilidad de que la comida de la olla la salpique. Por ello sería ideal la existencia de 2 estufas diferentes, o si esto no es posible, es importante evitar cocinar al mismo tiempo y sobre la misma estufa lácteos y cárnicos Con una hornillita para el lácteo. de gas O eléctrica, chiquitita. o eléctrico, Eso es para la leche. Para la sí. leche de la mañana. lo que se cocina en microwave, ¿no? Sí, sí. Ujú. Lo que más se cocina no es carne, no es leche. O algo par, para que no sea. Lo puedes hacer, pero no al mismo tiempo. Exacto. Sí. Va a ser un arroz con Haces leche, uno y después el otro. Un arroz con leche así, así. Y después el otro. pudín, Exacto. Un flan. ya vamos a verlo. ¿Verdad? Sí. Sí. Con baño María. A no ser que lo hagas en una olla de presión. Baño Una María. olla de Un baño María. Sí, primero tienes que tener una olla de presión de leche. presión. You could. Si te comes mucho. Quien usa las mismas hornillas para lácteos y para carne pueden hacerlo. Esto está en Shulchan Aruch, Ramá, Mishnah, Breurá, Orahaim 501, 4, Taz, Yordea 92, 29, 97, 3. Pero como la superficie superior de las hornillas ha recibido productos lácteos como cárnicos, no debe apoyarse comida directamente sobre ellos. Por lo tanto, no se debe poner pan o asar berenjenas sobre ellas, salvo que se las cubra completamente con papel aluminio. Ni ají tampoco. Por cuanto el alimento absorbe directamente la hornilla, lo que no ocurre con las ollas. Creo que maíz cuando estás asando una. Mazorca. Cualquier alimento que caiga sobre la hornilla mientras se le cocina o fría, queda prohibido. Aquí estamos para el horno de gas o eléctrico, rabio de Yosef, la opinión. Esto lo podemos dar para la semana que viene. Si repasamos todo esto la semana que viene, porque es bastante contenido. Repasamos todo esto la semana que viene y seguimos ya la clase entera Y es con polémico. la carne y leche.